Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado reliquias que conectan lo terrenal con lo divino, objetos sagrados que prometen poder, sabiduría y, en ocasiones, destrucción. Pero entre todas las reliquias hay una que eclipsa a las demás, una que ha desafiado el tiempo y las fronteras de la realidad que conocemos: el Arca de la Alianza. Desapareció hace siglos, dejando tras de sí un enigma que ha intrigado tanto a reyes y conquistadores como a arqueólogos y creyentes. Se dice que contenía la presencia misma de Dios, que podía derribar muros, aniquilar ejércitos y conceder la victoria a quienes la poseyeran, pero también que su poder era tan inmenso que solo los elegidos podían acercarse a ella sin sufrir un destino fatal. Pero, ¿qué pasó con el Arca de la Alianza? A lo largo de la historia han surgido muchas teorías. En este documental descifraremos el enigma del Arca de la Alianza y exploraremos las diversas hipótesis y evidencias que intentan revelar su verdadero paradero. Pero antes debemos remontarnos a un momento en que el cielo y la tierra parecieron tocarse. Según el libro del Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al 22, en la cumbre del monte Sinaí, Dios habló con Moisés y le dio instrucciones precisas. Harás un arca de madera de acacia, de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y le harás un borde de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, y los colocarás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Harás también varas de madera de acacia, y las recubrirás de oro. Las introducirás en los anillos a los lados del arca para que con ellas sea transportada, y permanecerán siempre en su sitio. En el interior del arca pondrás las tablas del testimonio, en las que he escrito con mi propia mano los 10 mandamientos que entregaré a mi pueblo. Mandarás colocar dentro de ella un recipiente con el maná, el pan con el que sustenté a Israel en el desierto, como testimonio de mi provisión eterna. También pondrás la vara de Aarón, que floreció, como señal perpetua de mi elección y autoridad sobre los sacerdotes de Israel. Estos serán los tesoros que guardará el Arca de la Alianza, y serán el testimonio de mi pacto eterno con mi pueblo. Además, harás un propiciatorio de oro puro de 2,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Obrarás también 2 querubines de oro labrados a martillo, y los pondrás a ambos extremos del mismo, formando una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas por encima, cubriéndolo con ellas, y sus rostros estarán uno frente al otro. Pondrás el propiciatorio sobre el arca, y desde encima del propiciatorio, entre los 2 querubines, te hablaré sobre todo lo que habrás de decir a los hijos de Israel. Dios no solo dio instrucciones detalladas sobre la construcción del arca, sino que además eligió a Bezalel como artesano, y dijo lo siguiente: He llamado por nombre a Bezalel, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, inteligencia y conocimiento en toda obra de arte. Le he dado la habilidad para diseñar y ejecutar trabajos en oro, plata y bronce, en el labrado de piedras preciosas y en la talla de madera. A él y a Aholiab, de la tribu de Dan, les he dado la capacidad para que hagan todo lo que te he mandado. Cuando el pueblo de Israel marchó por el desierto, el arca fue colocada en el tabernáculo, una tienda sagrada construida bajo las precisas indicaciones de Dios. Allí permanecía oculta en completa oscuridad tras un velo impenetrable, tejido con hilos de púrpura, escarlata y azul. Nadie podía entrar, nadie podía verla. Solo una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote cruzaba el velo con el rostro inclinado, llevando consigo la sangre de un sacrificio. Allí, frente al arca, la rociaba sobre el propiciatorio, implorando el perdón para el pueblo. Se decía que en ese instante la voz de Dios resonaba desde el espacio entre los querubines, en un susurro que solo el sumo sacerdote podía escuchar. Pero la advertencia era clara: nadie debía tocar el arca, ni siquiera los sacerdotes, encargados de su cuidado, podían mirarla directamente.
Cuando el campamento se ponía en marcha, los levitas la cubrían con múltiples cortinas y telas sagradas, asegurándose de que nadie, ni siquiera ellos, pudiera verla, porque aquel no era un objeto cualquiera, era el trono de Dios en la tierra, y su presencia era demasiado poderosa para el hombre. Durante 40 años, el arca fue el centro del campamento hebreo. Cuando los israelitas acampaban, permanecía oculta. Pero cuando Dios ordenaba que el pueblo avanzara, el arca era llevada al frente, caminando siempre 800 metros por delante de la multitud. Era la primera en entrar a los campos de batalla, la primera en atravesar los ríos, la primera en anunciar la presencia del Dios de Israel, y cuando los sacerdotes que la portaban marchaban, el pueblo escuchaba la voz de Moisés exclamar: «Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan delante de ti los que te aborrecen». Números 10:35. Entonces el pueblo avanzaba tras ella, confiado en que su Dios iba con ellos. Después de pasar 4 décadas en el desierto, los israelitas llegaron al río Jordán. La corriente era imparable. El agua descendía con furia desde las montañas, y cruzarlo era imposible. Entonces Dios ordenó que los sacerdotes lleven el arca y caminen hacia el agua, y ocurrió el milagro. Cuando las sandalias de los sacerdotes tocaron la corriente, el río se detuvo, las aguas se alzaron y quedaron suspendidas, formando un muro líquido. Bajo los pies del pueblo, el lecho del río quedó seco como la arena del desierto. Uno a uno, los israelitas cruzaron. Cuando el último de ellos pisó tierra firme y los sacerdotes salieron con el arca, el agua volvió a su cauce con violencia, arrastrando cualquier duda sobre el poder de Dios. Desde las alturas, los pueblos de Canaán vieron el prodigio, pero lo que ocurrió en el Jordán fue solo el principio. Más adelante, frente a ellos se alzaría Jericó, una fortaleza inexpugnable, cuyas murallas parecían tocar el cielo. Pero Dios no ordenó atacar con espadas o con lanzas, dio instrucciones muy claras. Durante 6 días, los sacerdotes debían marchar una vez al día alrededor de la ciudad, llevando el arca de la alianza. Iban acompañados por 7 sacerdotes, cada uno tocando un shofar, un cuerno de carnero usado en la antigüedad para anunciar la presencia de Dios y llamar al pueblo a la batalla o a la oración. El sonido de los shofares resonaba en la piedra de las murallas, mientras el pueblo guardaba silencio absoluto. Pero el 7º día todo cambió. Dios ordenó que dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad. Los shofares sonaron sin cesar. Cuando terminaron la última vuelta, Josué dio la orden: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». En ese instante, todo el pueblo de Israel gritó con fuerza, y las murallas de Jericó se desplomaron. El arca había demostrado su poder una vez más, pero con el tiempo el pueblo olvidaría quién les había dado la victoria. Tras la conquista de Canaán, el pueblo de Israel encontró descanso en la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, debían encontrar un lugar digno para el arca de la alianza. Fue entonces cuando se decidió llevar el arca a Silo, una ciudad que se convertiría en el primer centro de adoración de Israel. Allí, en medio del campamento del pueblo, fue instalada dentro de un santuario especial, una estructura permanente que reemplazó el tabernáculo portátil del desierto. Durante generaciones, el arca permaneció en Silo, convirtiéndose en el corazón de la fe israelita. Pero con el tiempo, la confianza se convirtió en arrogancia. El pueblo dejó de ver el arca como el trono sagrado de Dios y comenzó a tratarla como un objeto de poder, una especie de arma divina que les garantizaba la victoria en cualquier batalla. Cuando los israelitas enfrentaron a los filisteos en la batalla de Ebenezer, en lugar de buscar la voluntad de Dios, llevaron el arca al campo de batalla como si fuera un amuleto de guerra. Creían que su mera presencia les aseguraría el triunfo, sin importar sus actos o su relación con Dios. Pero la fe malentendida los llevó a la ruina. Los filisteos, al ver el arca en el campo de batalla, se llenaron de temor, recordando su poder en el cruce del Jordán y en Jericó. Pero en lugar de huir, se fortalecieron en su lucha y los israelitas fueron derrotados brutalmente. En un solo día, 30.000 soldados cayeron y lo más trágico de todo, el arca fue capturada.
Aquel día Israel perdió más que una batalla. Habían perdido el objeto más sagrado de su historia. El arca había sido tomada. La gloria de Dios se apartó de su pueblo. Sin embargo, el arca no pertenecía a los filisteos, y pronto lo descubrirían. Llevaron el arca a la ciudad de Asdod, colocándola en el templo de su dios Dagón, como un trofeo de guerra. Pero al amanecer, la estatua de Dagón yacía postrada en el suelo, como si adorara el arca. La levantaron, y al día siguiente Dagón volvió a caer, pero esta vez su cabeza y sus manos estaban cortadas. Poco después, una plaga mortal cayó sobre la ciudad. Ratas infestaron las calles y las casas. Una enfermedad desconocida cubrió a la gente con tumores dolorosos. La muerte acechaba en cada rincón. Los líderes filisteos comenzaron a temer que el arca no era un trofeo, sino una sentencia de muerte. Por eso, decidieron enviarla a otra ciudad, buscando alejarse de su maldición. Pero en cada lugar donde intentaban refugiar el arca, la misma desgracia se repetía. La llevaron a Gat, y la ciudad entera fue arrasada por la plaga. La llevaron a Ecrón, y sus habitantes se negaron a recibirla, clamando desesperados. Los filisteos no podían soportarlo más. Decidieron devolverla sin pedir nada a cambio. La colocaron en un carro nuevo, atada a 2 vacas recién paridas, y las dejaron ir sin guía. Si el Dios de Israel quería recuperar el arca, él mismo la conduciría. Y así fue. Las vacas marcharon directamente a Bet-Semes, en territorio israelita, sin desviarse. El arca había vuelto a casa, pero su historia aún no había terminado. El pueblo de Israel la recibió con júbilo, pero su alegría pronto se vio empañada. Algunos hombres de Bet-Semes, movidos por la curiosidad, miraron dentro del arca y fueron castigados con la muerte. El temor se apoderó de la ciudad. Nadie se atrevía a acercarse a ella. Así que el arca fue llevada a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab, donde permaneció 20 años. Con el tiempo, se convirtió en un vago recuerdo del pasado, hasta que un rey se atrevió a devolverle su gloria. David, el nuevo rey de Israel, decidió llevar el arca a Jerusalén, su ciudad capital. Durante el traslado a Jerusalén, los hijos de Abinadab, Uza y Ahió conducían el carro que la transportaba, pero en el camino ocurrió lo impensable. Los bueyes que transportaban el arca tropezaron. Uza extendió la mano para sostenerla, y en ese instante cayó muerto. El miedo se apoderó de David. No se atrevió a continuar el viaje. El arca fue dejada en la casa de Obed-Edom, donde permaneció 3 meses. Durante ese tiempo, la casa fue bendecida con prosperidad. A partir de ese momento, David comprendió que el arca no traía solo destrucción, sino también bendición. Finalmente, la llevó a Jerusalén con júbilo y celebración. Pero esta vez, David no tomó riesgos. Ordenó que los sacerdotes levitas cargaran el arca sobre sus hombros, como estaba indicado en la ley de Moisés, porque sabía que Dios estaba regresando al centro de la nación. El arca fue colocada en una tienda especial en la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo Israel se reunía en torno a la presencia de Dios. No obstante, esta no sería su última morada. El hijo de David, Salomón, heredó el sueño de su padre: construir un templo majestuoso donde el arca pudiera reposar de forma definitiva. Cuando el gran templo de Jerusalén fue terminado, el arca fue trasladada al lugar santísimo, un recinto oculto tras un velo impenetrable, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Durante siglos, el arca de la alianza permaneció oculta en el Santo Sanctorum del templo de Salomón. Pero el pueblo de Israel no siempre fue fiel. A lo largo de las generaciones se alejaron de Dios, cayeron en la idolatría y confiaron en el poder del arca como un objeto mágico, olvidando que su verdadera fuerza residía en su relación con Dios. Y entonces llegó el año 587 a.C. El poderoso rey Nabucodonosor II de Babilonia sitió Jerusalén. El hambre y la desesperación consumieron la ciudad, y finalmente los muros sagrados cayeron. El templo de Salomón fue saqueado y arrasado por completo. Sus tesoros fueron llevados a Babilonia. El fuego consumió el santuario y las esperanzas de una nación. Pero cuando los babilonios registraron lo que habían tomado,
El arca no estaba entre los objetos saqueados. Aquí comienza uno de los mayores misterios de la historia. ¿Qué pasó con el arca? ¿El arca de la alianza desapareció o fue destruida? Los registros babilónicos detallan cada artefacto tomado del templo, pero el arca no es mencionada en ninguno de ellos. Se han planteado muchas teorías sobre el paradero del arca, algunas de ellas con mayor fundamento o sustento histórico. Algunos rabinos sostienen que el arca se encuentra enterrada en los túneles bajo el monte del templo en Jerusalén. Sin embargo, el templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, y en su lugar los musulmanes construyeron la cúpula de la roca. Para comprobar esta teoría, sería necesario realizar excavaciones profundas en una de las zonas más sensibles y disputadas del mundo, lo que hace improbable su verificación. La única hipótesis con sustento bíblico proviene del segundo libro de los Macabeos, capítulo 2, versículos 4 a 10. En estos versículos se menciona que el profeta Jeremías, advertido por Dios antes de la invasión babilónica, habría sacado el arca del templo y la habría ocultado en una cueva del monte Nebo, el mismo monte desde el que Moisés contempló la tierra prometida antes de morir. Según este relato, algunos hombres intentaron marcar el camino de regreso al arca, pero nunca pudieron encontrarla. Desde entonces, nadie sabe con certeza dónde está. Otra hipótesis, propuesta por ciertos arqueólogos no reconocidos, sugiere que el arca estaría escondida bajo el monte del Calvario, donde Jesús fue crucificado. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas ni históricas que sustenten esta idea. Una de las leyendas más populares afirma que el arca fue llevada a Etiopía, donde supuestamente se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum. Sin embargo, nadie ha podido verla y no hay evidencia histórica que respalde esta versión. El misterio del Arca de la Alianza ha cautivado a la humanidad durante siglos, inspirando a escritores, artistas y cineastas. Una de sus representaciones más icónicas se encuentra en la película Indiana Jones, En busca del Arca perdida. En esta emocionante historia de ficción, el arca es descubierta, permitiéndonos visualizar una recreación bastante fiel de su posible aspecto. Esto se debe a que Steven Spielberg encargó su construcción basándose en las descripciones bíblicas detalladas. Jeremías predijo en el capítulo 3, versículos 16 al 17, que el arca de la alianza desaparecería, pero su pérdida no sería lamentada. Ya no era necesaria, porque la verdadera presencia de Dios no estaba en un objeto sagrado, sino en la fe de su pueblo. Las tablas de la ley ya no debían guardarse en un cofre de oro, sino en el corazón de cada creyente. Siglos después, Cristo reafirmó este mensaje. Dios no habita en templos de piedra ni en reliquias, sino en aquellos que lo buscan con sinceridad. Quizás por eso el templo de Salomón fue destruido, porque si el pueblo olvidaba sus mandamientos, ni el arca ni el santuario tenían sentido. Más allá de su paradero, lo importante es entender que el arca de la alianza cumplió su propósito, custodiar la ley hasta que ésta fuera grabada en el corazón del pueblo. Acompañó a Israel en su travesía, fue testigo de su historia y ocupó un lugar sagrado en el templo de Jerusalén. Pero con la llegada de Cristo, la ley alcanzó su plenitud. Incluso la Virgen María es llamada Arca de la Alianza, pues en su seno llevó al Hijo de Dios, la verdadera encarnación de la ley. Si algún día el arca fuera encontrada, sin duda sería un hallazgo arqueológico asombroso, pero no cambiaría nuestra fe. Dios no habita en una caja de oro. Cristo nos enseñó que somos templos vivos de Dios. Nuestra verdadera misión no es buscar reliquias del pasado, sino vivir el presente en el amor y la justicia que representan la verdadera presencia de Dios en la tierra.